Buenas tardes, hermanos. Les invito a que oremos a nuestro Dios. Señor y Padre nuestro celestial, te damos muchas gracias porque nos das la bendición de poder estar reunidos en tu nombre, Padre, en esta hora, para escudriñar tu palabra, Señor, y para que hables a nuestros corazones. Permítenos escuchar, entender, atender y poner en práctica, Padre, lo que tienes para nosotros en esta tarde. Renueva nuestro espíritu con tu palabra y bendícenos conforme a tu bondad. Oramos, Padre, en el nombre bendito de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. El estudio de esta tarde, hermanos, tiene por título la parte final del versículo 12 del pasaje que leímos en Efesios 4. Dice, para edificación del cuerpo de Cristo. Para edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y qué es el cuerpo de Cristo? O debiera preguntar mejor, ¿quién es el cuerpo de Cristo? ¿Cómo es? La iglesia, esa es la respuesta que buscaba. Yo, nosotros, cada uno de nosotros, sí, el concepto del cuerpo de Cristo es la iglesia, sin duda. Pero ¿quiénes conformamos la iglesia? Nosotros. Tú conformas la iglesia. Tú eres parte de la iglesia. Tú eres miembro del cuerpo de Cristo. Entonces, esto es para ti, sin duda. Y vamos a ver lo que dice Pablo, toda la parte inicial del capítulo 4 de Efesios, habla acerca del Señor Jesucristo. Y a partir del versículo 11 nos dice, el Señor Jesucristo dio unos, ciertamente apóstoles, y otros profetas, y otros evangelistas, y otros pastores y doctores. Fíjense ustedes, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, doctores. La verdad es que cuando yo leí este versículo, digamos originalmente, la primera vez que lo leí o las primeras veces que lo leía, yo asumía que pues todo era como equivalente o como pues, lo mismo. Dice apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, doctores. Todos son cargos u oficios que tienen en común la palabra de Dios, que enseñan los apóstoles, la palabra de Dios, sobre qué profetizan los profetas, la palabra de Dios. ¿Cuáles son las buenas nuevas que dan los evangelistas? La palabra de Dios. ¿Sobre qué predican los pastores? La palabra de Dios. ¿Qué estudian y enseñan los doctores? La palabra de Dios. Y bueno, aquí cuando dice doctores no se refiere a médicos, sino a doctores de la ley, de la palabra de Dios. ¿Sí? Nos damos cuenta que todos tienen en común la palabra de Dios, pero cada uno son especializaciones diferentes de ministerios muy particulares, muy específicos. Dice apóstoles,
profetas, evangelistas, pastores, doctores. Sí. Gracias, Señor. Cada uno de estos ministerios, como lo dijimos previamente, tiene en común la palabra de Dios. Pero cómo abordan la palabra de Dios y para qué la ocupan es diferente. Cada uno tiene una misión especial y específica, un cometido definido, determinado, una acción clara y distinta entre sí. Pero se requiere de todos. No porque tengamos evangelistas ya no necesitamos doctores, no porque tenemos profetas ya no necesitamos apóstoles. Y nosotros pensaríamos hoy, bueno, es que la profecía ya fue dada, ya concluyó y ya está aquí. Está aquí consignada en la palabra de Dios. Sí, en realidad es que cuando pensamos en profecía, pensamos en términos seculares, no en términos bíblicos. La profecía o el profeta, el término profeta en el hebreo original es, bueno, recordemos que el hebreo no tiene vocales, entonces se translitera como nevi o navi, cualquiera de las dos es pues básicamente lo mismo. Nevi, la palabra nevi o navi es profeta en hebreo. ¿Y qué significa esta palabra? Significa uno que rebosa de la palabra de Dios. Es decir, una persona que está tan saturada de la palabra de Dios que aún derrama de la palabra de Dios. Fíjense ustedes que el concepto de profeta no es uno que predice el futuro, sino el que está saturado de la palabra de Dios y que la derrama incluso para el que está o los que estamos alrededor. Si estamos claros. En muchas ocasiones los profetas, hablando la palabra de Dios, daban a conocer acontecimientos que vendrían en el futuro, en días aún por venir. Y por eso es que se asoció el concepto de predicción del futuro con profecía. Pero en realidad el profeta es uno que está saturado de la palabra de Dios. Y en nuestros días hay quienes están saturados de la palabra de Dios. Hay quienes conocen la palabra de Dios y la dan a conocer. En ese sentido, nuestros pastores, nuestros predicadores son profetas. No porque digan el futuro, sino porque predican la palabra de Dios, porque hablan la palabra de Dios. Si estamos claros. Ese es el concepto bíblico y de eso se trata. Entonces, hoy, en ese sentido, hay profetas de Dios, y no que están revelando cosas que no conocíamos o que desconocíamos, sino que están enseñando lo que dice la palabra de Dios, lo que ya está escrito en la palabra de Dios, lo que ya está revelado en la palabra de Dios, no que están trayendo nueva revelación, si estamos claros. Entonces, hay profetas entre nosotros. Todos los hermanos que entre semana y los domingos ocupan este espacio son profetas porque están hablando palabra de Dios. Y evangelistas, ese creo que es más fácil que lo entendamos. Es mucho más especificado el
trabajo o la labor que hacen los evangelistas. Los evangelistas dan las buenas nuevas de salvación, predican la salvación, hablan de la necesidad que tiene el hombre de encontrar el camino de regreso con Dios. Eso es lo que hacen los evangelistas. Y es una tarea muy específica. Y entre nosotros en estos días hay evangelistas, pero lo cierto es que hay muy pocos. Aunque la misión, la gran comisión que nos dio el Señor es id y predicad, ¿cierto? Lo cual nos hace evangelistas a todos, ¿verdad? Id y predicad. Pero ¿lo ponemos en práctica? ¿Lo practicamos cotidianamente? Y sin embargo es necesario. Lo dice aquí. Él mismo dio unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y doctores. Y cada una de estas labores, estos oficios que se ejercen, ocupando como fundamento y como material original de trabajo la palabra de Dios, están diseñados, no solamente dados por Dios, sino diseñados para una razón muy específica y particular. ¿Qué dice el versículo 12? Estos dones, estos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y doctores fueron dados por Dios para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Fíjense ustedes, para perfección de los santos. Los santos somos aquellos que Dios ha separado, que Dios ha apartado, que Dios ha consagrado para sí. Los santos somos nosotros. Los santos somos nosotros. Y una pregunta: ¿eres perfecto o perfecta? Se me quedan viendo con carita de todavía no, todavía no. Estamos en ese camino. Exacto. Entonces, necesitamos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, doctores, para perfección de nosotros, para llegar a la estatura del varón perfecto. Los necesitamos. Pero también debemos ser nosotros los que ejerzan esos oficios. Para perfección de los santos, para obra del ministerio, es decir, para crecimiento del ministerio de Dios en la tierra, para que la iglesia florezca, para que la iglesia crezca, para que la iglesia se multiplique, para el ministerio, para la obra del ministerio y para edificación del cuerpo de Cristo. Los profetas, los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y doctores los necesitamos para perfección de los santos, para obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo, para que tú seas edificado. ¿Ok? ¿Y de dónde van a venir estos oficios? ¿Quiénes van a ser? Porque
suena bien que todos estén trabajando para que yo me beneficie. Pero si todos estamos sentados esperando que los demás hagan algo, ¿qué va a pasar? Pues nada. Si estamos sentados aquí esperando que vengan los apóstoles o los profetas o los evangelistas o los pastores o los doctores, pues igual y nos quedamos esperando a que vengan. Hoy concluyó la reunión del sínodo, del respetable sínodo general de la Iglesia Nacional Presbiteriana Conservadora de México. Hace 4 años que tuvo lugar la última reunión presencial de este tipo antes de la pandemia, en 2020, teníamos como asociación religiosa, o sea, los 3 sínodos, los 3 presbiterios, el sínodo entero, los 3 presbiterios, teníamos un déficit de 80 pastores en ese momento. 4 años después, hay menos pastores, no más. 4 años después, hay menos. Entonces, ¿de dónde van a venir los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los doctores? De aquí. Y a lo mejor van a decir las hermanas, bueno, nosotras no podemos ser pastoras. Bueno, no tienen que ser pastoras, pueden ser evangelistas, pueden ser doctores, doctoras, pueden ser profetas, pueden hacer otra cosa, pero de aquí tiene que salir, porque no hay de dónde más. Del cuerpo de Cristo, porque se requieren para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿O creen ustedes que podemos estar bien si no los tenemos? ¿Qué les parece? ¿Factible? ¿Agradable? ¿Oportuno? Que pues no haya, no importa. Pues al fin habrá algún hermano que nos ayude de alguna forma. Bueno, pues ese hermano que nos ayude de alguna forma va a ejercer alguno de estos oficios. Si estamos claros, si nos damos cuenta. ¿Y por qué no ese hermano o esa hermana eres tú? Tú puedes, tú debes. En la mañana recordábamos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y además, esto no fue dado así nada más porque yo diga, ay, yo quiero. No, dice, Él mismo dio. Es decir, el Señor Jesucristo da estas capacidades, estas habilidades, estos ministerios, estos oficios, los da el Señor para que los ejerzas y te pongas a hacer lo que Él quiere que tú hagas, para edificación del cuerpo de Cristo. Porque se requiere. Pero se requiere por una razón, y también lo explica Efesios 4, a partir del versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Hasta que todos lleguemos. No es nada más para que tú digas, bueno, me preparo y llego y ya.
cumplí. No, esa es una parte, pero tienes que apoyar a que todos lleguemos. Y hasta que todos lleguemos a esa perfección, dejamos de trabajar. Mientras tanto, no. Que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Y fíjense ustedes, versículo 14, que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error. Este versículo podría ser un poco complejo de inteligir, de entender, pero dice que no seamos niños fluctuantes, que no seamos como los bebés, los chiquitos. Piensen ustedes, un bebé de brazos tiene capacidad de decir: mamá, quiero ir a Six Flags. No, ¿verdad? Un niño de brazos, aunque quisiera, ni lo dice, ni le vamos a llevar. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque el niño va a donde va el papá o la mamá, que lo llevan. ¿Cierto? Porque está bajo la tutela de los padres. Es muy diferente cuando tu hijo tiene 18 años, o tu hija tiene 18 años, ya no te dice: mamá, quiero ir a Six Flags. Dice: te veo en la tarde, o te veo mañana, ya me voy. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque toma sus propias decisiones, porque él va a donde él quiere o ella quiere. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No ser como niños fluctuantes que nos llevan a todos lados. Tomar nuestras propias decisiones, es decir, madurar como cuerpo de Cristo, madurar como hijo de Dios, madurar en el Espíritu. Tenemos que crecer para que ya no nos engañen fácilmente. Y cuando digo nos engañen fácilmente, la verdad de las cosas es que es muy impresionante cómo personas adultas con grandes conocimientos seculares, por supuesto, han podido ser gravísimamente engañados. Solo les voy a poner un ejemplo. Probablemente ustedes hayan escuchado acerca de una secta que se llamó la Puerta del Cielo, ¿sí? Heaven's Gate. Esta secta estaba dirigida por un señor que se llamaba Marshall Applewhite. Y si ustedes ven una foto de este señor, la pura imagen de este señor, Marshall Applewhite, es escalofriante porque se ve una persona así, de verlo, se ve que está desquiciado, está fuera de sus cabales. Bueno, este señor convenció a personas que eran graduados universitarios y posgraduados universitarios en la era que apenas iniciaba la Internet, que ahora conocemos y usamos, hasta los niños usan, pero en el momento histórico apenas iniciaba esto, y estos jóvenes, la manera en que sostenían a esta secta era que ellos diseñaban páginas web. Era algo tan elaborado, tan complejo, tan sofisticado, que solo una élite
de mucho conocimiento podía hacerlo en ese momento histórico. Y estos jóvenes era lo que hacían. Y con eso mantenían a la secta, con su trabajo como desarrolladores de páginas web. Es decir, eran personas con altos conocimientos técnicos, tecnológicos, secularmente hablando. Bueno, pues estos jóvenes le creyeron a Marshall Applewhite, que cuando apareció el famoso cometa Hale-Bopp y que iba a pasar cerca de nuestro sistema solar, que ellos entrarían a un nuevo nivel de conciencia en la cauda de ese asteroide, de ese, ¿cómo se llama? Ay, lo acabo de decir, se me fue el título. Cometa, eso, gracias. En ese cometa. Suena loco, ¿verdad? Dice, ¿cómo cree? Bueno, pues estos jóvenes de la secta de la Puerta del Cielo se suicidaron porque iban a ascender a otro plano, a otro nivel espiritual. Y sí, en efecto, lo hicieron. Se fueron al infierno. Pero fueron engañados. Fueron llevados como niños fluctuantes, porque no maduraron en su conocimiento de la palabra de Dios. ¿Qué les parece, hermanos? Suena como que no podría pasar algo así en el siglo XXI. Pasó en este siglo XXI. A principios, pero pasó. ¿Ya estamos? Nos damos cuenta cómo la palabra de Dios es vigente permanentemente y nos damos cuenta cómo es importantísimo que no seamos ya niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, sino como dice el versículo 15, antes, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas cosas en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo, para perfección de los santos. Que crezcamos en aquel que es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y la cabeza, que es Cristo, para perfección de los santos. Para que ya no seamos niños fluctuantes, sino seamos maduros espiritualmente, seamos conocedores de lo que dice la palabra y hacedores de la palabra de Dios. Y así estemos firmes, fuertes, creciendo para perfección de los santos, para edificación del cuerpo de Cristo. Perdón. Fíjense lo que dice los versículos siguientes a partir del 16. Del cual todo el cuerpo, compuesto y bien ligado entre sí por todas las junturas de su alimento, que recibe según la operación, cada miembro conforme a su medida toma aumento de cuerpo, edificándose en amor. ¿Sí? Cada miembro conforme a su medida toma aumento de cuerpo, edificándose en amor. Los chiquitos en su, iba a decir en su tamaño, pero más bien a su nivel como niños, crecen en espíritu. Los niños a su nivel crecen en espíritu. Los intermedios a su nivel lo hacen también. Los jóvenes
deben también hacerlo. Los adultos jóvenes, de igual forma. Los adultos lo debemos hacer también. Cada uno conforme a lo que somos, a cómo estamos a nuestro momento de la vida, pero cada uno tenemos que crecer. No nada más envejecer, crecer. Y esto es importante, porque el cuerpo de Cristo no es un ente inamovible o fijo o ya determinado. No, es un ente que está constantemente en crecimiento múltiple, porque cada miembro tiene que estar creciendo. Es decir, si tú no estás creciendo, no estás ayudando al crecimiento del cuerpo de Cristo. No nada más te afecta a ti, afectas a todo el cuerpo de Cristo. Si tú no estás constantemente en crecimiento, en espíritu y en verdad. Si tú estás constantemente creciendo, estás ayudando, apoyando, sobrellevando y soportando a los demás para que también crezcan, para que todos crezcamos como parte del cuerpo de Cristo, para edificación del cuerpo de Cristo, para perfección de los santos, para obra del ministerio. Si nos damos cuenta, hermanos, cómo desarrollando nuestras propias vidas espirituales estamos siendo parte de este todo que es la iglesia de Cristo, la iglesia visible y la iglesia universal. Pero visible y militante es la que nos corresponde participar hoy. Igual esto lo veíamos en la clase de catecúmenos esta mañana. La iglesia visible es la que estamos aquí, los que vemos que estamos domingo a domingo en todos los templos, en todos los países, en todo el planeta. Eso somos la iglesia visible. Y también nos conocemos como iglesia militante, la que está en la milicia, la que está militando, la que está sirviendo constantemente hoy aquí. La iglesia invisible es también conocida como la iglesia triunfante, la que ya alcanzó la perfección, está en victoria en la presencia de Dios. En tanto que seamos parte de la iglesia militante, de la iglesia visible, tenemos que estar creciendo, tenemos que estar desarrollándonos, tenemos que estar aprendiendo y ejercitándonos como cuerpo de Cristo. Cuando estemos en la iglesia triunfante, pues ya gozaremos de la bendición de estar con nuestro Padre Celestial y seguiremos allá, sirviendo a nuestro Dios. Entre tanto que llegamos allá, crezcamos a la estatura del varón perfecto, para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Necesitamos estar escudriñando la palabra, escuchando lo que dice, atesorando sus palabras y practicando sus enseñanzas. Y así vamos a estar creciendo. Y así vamos a ser parte funcional de la iglesia, porque si no lo hago, seré parte disfuncional de la iglesia. Porque seguimos siendo parte del cuerpo de Cristo. Pero si no lo hacemos correctamente, pues no vamos a funcionar como debiéramos. Y no solo yo, sino voy a afectar a toda la iglesia como cuerpo de Cristo, como nos pasa en nuestro propio cuerpo. Imagínense ustedes que estoy clavando un clavo y me doy un martillazo en el dedo, que probablemente nos haya pasado a algunos.
pues me duele el dedo, a lo mejor se me pone morado, se me cae la uña, y todo eso afecta a todo mi cuerpo. Me va a doler el dedo, a lo mejor el brazo, no podré hacer ciertas actividades que normalmente o cotidianamente llevaba a cabo porque tuvo un percance una parte de mi cuerpo. ¿Sí? Lo mismo sucede con la iglesia. Es el cuerpo de Cristo. Si una parte del cuerpo de Cristo no está funcionando como debiera, querrámoslo o no, sepámoslo o no, nos va a afectar a todos. Por eso es importante que cada uno ponga atención en su propia vida espiritual y que estemos claros y conscientes de que tú estás puesto para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Para eso te llamó Dios. Y desde donde estás, hagas lo que hagas en el nombre del Señor, vas a ser de bendición para ti y para la iglesia si pones en práctica este conocimiento. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? Se me quedan viendo como diciendo, tú me vas a decir. No, esa es una respuesta de tu corazón delante de Dios. ¿Qué vas a hacer tú en lo personal, en lo íntimo? ¿Qué decisiones debes tomar? ¿Qué acciones? ¿Qué proceder? ¿Cuál es el plan a seguir en tu vida, con tu familia, con los tuyos? ¿Cómo vamos a ser siervos útiles poniendo en práctica esto? ¿Qué vamos a hacer? Cada uno de nosotros sabemos en qué fallamos, qué necesitamos, qué debemos ejercitar, qué necesitamos mejorar en nuestras vidas. Hagámoslo. Hagámoslo para edificación del cuerpo de Cristo. No solamente para ti, porque es una bendición, sin duda, personal, pero teniendo en consideración que en la medida que en lo individual lo haga, en lo colectivo seremos más bendecidos. Tendremos la bendición de funcionar y de crecer todos en conjunto, como iglesia, todos como un solo cuerpo, como un solo hombre, como una sola voz, para servir al Rey de Reyes y Señor de Señores, y hacerlo día con día para edificación del cuerpo de Cristo. Finalmente, el versículo 30 dice, del 30 en adelante, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Toda amargura y enojo e ira y voces y maledicencia sea quitada de vosotros, y toda malicia. Antes sed los unos con los otros benignos, misericordiosos, perdonándoos los unos a los otros, como también Dios os perdonó en Cristo. Eso dice el final de Efesios 4. Esto es lo que debemos hacer, cómo debemos actuar. Pero nos brincamos una parte a propósito. Porque antes dice en el versículo 26 y 27,
Airaos y no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Fíjense ustedes lo que está diciendo el Señor aquí. Airaos y no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Es decir, que tú tienes la capacidad o la potencialidad de dar o de quitar un lugar al diablo. ¿Sí sabían eso? Tú puedes darle lugar al diablo si te enojas, si te molestas. Por eso primero vimos lo que debemos hacer y ahora lo que no. Si estamos claros. Esto es importante, hermanos, porque muchas veces no nos damos cuenta que cuando actuamos molestos, iracundos, cuando actuamos en venganza en otras ocasiones, estamos dando lugar al diablo para que obre, ya sea en nuestra vida o a través de nuestros actos. ¿Y es lo que queremos? Yo creo que no, pero muchas veces ni siquiera lo meditamos. Es más, a veces ni siquiera estamos conscientes de que esto sucede. Por eso nos lo dice el apóstol Pablo, Dios a través de nuestro hermano Pablo, para que estemos claros, para que estemos conscientes, para que no nos prestemos a darle lugar al diablo. Si nos comportamos correctamente, dice, airaos y no pequéis, ni deis lugar al diablo. Y dice una frase muy importante, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, sí, es sano, es razonable que de repente alguna situación nos haga molestarnos, nos haga incluso enfurecernos. Pero dice la palabra de Dios, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Tranquilízate, pide perdón primero a Dios y después a quien te haya hecho enojar. Aunque te hayan hecho enojar. ¿Sí? Y no des lugar al diablo. Y así vamos a empezar a crecer y vamos a estar fortaleciendo nuestra vida espiritual y vamos a estar habilitándonos espiritualmente para que no contristemos al Espíritu Santo de Dios y que toda amargura y enojo e ira y voces y maledicencia sea quitada de nosotros y toda malicia. Ahora nos damos cuenta por qué lo manejé de esta forma. Primero lo que debemos hacer y luego lo que no debemos hacer. ¿Sí? Para que nos demos cuenta de que aún en nuestras luchas cotidianas estamos ejercitando el crecimiento de nuestra vida espiritual. Y en esa medida vamos a estar viviendo para edificación del cuerpo de Cristo, para obra del ministerio y para perfección de los santos. ¿Sí, hermanos? ¿Ustedes creen que podamos? Yo creo que no. No podemos nosotros. Podemos tomados de la mano de Dios, eso sí. Podemos en Cristo, que me fortalece. Podemos orando con súplica constante y dedicada. Así sí podemos.
pero no por mis fuerzas, sino solamente por el poder omnipotente de mi Padre y de mi Dios. ¿Cierto? Entonces, hermanos, vivamos para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, poniendo en práctica lo que hemos aprendido el día de hoy. Que Dios les bendiga, hermanos.